Un millonario dejó a su esposa leal y con sobrepeso por una mujer joven, hermosa y atractiva. Pareces una ballena, sal de mi vida, le dijo cruelmente. Años más tarde, el destino lo arrodilló en el arrepentimiento. Emily Anderson se encontraba de pie junto a la gran ventana de su ático en Manhattan, contemplando el horizonte de la ciudad. Las luces se extendían sin fin en la noche. Había pasado 3 décadas en ese hogar, criando a sus hijos, organizando cenas y esperando despierta a William después de largos viajes de negocios. Había sido el escenario de una vida llena de recuerdos, tanto buenos como malos, pero esa noche, por primera vez, se sintió como una extraña en su propia casa. El aire estaba cargado de tensión. William estaba sentado en su sillón de cuero favorito junto a la chimenea, con un vaso de whisky en una mano y el teléfono en la otra. Desplazaba la pantalla distraídamente, sin apenas reconocer su presencia. Llevaban meses así, distancia, silencio, indiferencia. Emily respiró hondo y se obligó a hablar. William, tenemos que hablar. Él dejó escapar un largo suspiro y apartó el teléfono con una lentitud exagerada. ¿Sobre qué?, preguntó con impaciencia. Ella vaciló. ¿Cómo empezar? Había ensayado esa conversación una y otra vez en su mente, pero ahora que el momento había llegado, las palabras se atoraban en su garganta. Sobre nosotros, dijo, manteniendo la voz firme. Sobre cómo han cambiado las cosas. William soltó una risa sarcástica mientras giraba su vaso de whisky. Cambiar, Emily. No finjamos que las cosas no han cambiado. Se han acabado. Su estómago se encogió. Acabado, repitió, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Finalmente, él la miró. Su expresión era inescrutable, pero había algo en su mirada, algo frío, distante. Sí, Emily. Se acabó. Un escalofrío recorrió su espalda. No lo entiendo. William se puso de pie y ajustó los puños de su traje, como si se preparara para una reunión importante en lugar de desmantelar 30 años de matrimonio. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y asfixiantes. Emily soltó una risa corta, pero sin rastro de humor. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. William exhaló bruscamente, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Oh, vamos, Emily. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Más difícil, repitió ella con incredulidad. Lo había dado todo por él, sus sueños, su carrera, su juventud. Había estado a su lado en cada éxito y fracaso, creyendo en él, creyendo en los dos. Y ahora, así de simple, la estaba desechando como un negocio fallido. Tienes que estar bromeando, insistió, sacudiendo la cabeza. Esto es solo una mala racha. Podemos arreglarlo. William puso los ojos en blanco. Emily, deja de ser ingenua. No hay nada que arreglar. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Hiciste un voto conmigo. Construimos una vida juntos. Y ahora es momento de seguir adelante, dijo con frialdad. Merezco algo mejor. La última palabra le golpeó como un puñetazo en el estómago. Mejor, susurró. Una sonrisa burlona apareció en los labios de William. Ya sé que es mejor. Un solo nombre. Un solo nombre que lo destrozó todo. Jessica. Siempre había sospechado que había alguien más, pero oírlo confirmado, oír la certeza en su voz, hizo que sintiera como el aire abandonaba la habitación. ¿Me estás dejando por otra mujer?, preguntó en un hilo de voz. William se encogió de hombros, indiferente. Es joven, hermosa, emocionante, dijo mientras la recorría con la mirada, su expresión cargada de desdén. Me recuerda a la mujer que solía ser. Emily se apartó como si él la hubiera abofeteado. Abrió la boca para responder, para defenderse, pero William aún no había terminado. Has cambiado, Emily,
dijo con un tono de diversión cruel. Te descuidaste. Ya no eres la mujer con la que me casé. Se detuvo un momento, disfrutando la pausa antes de soltar el golpe final. Pareces una ballena. Silencio. Un silencio atronador que llenó cada rincón de la habitación y de su mente. El insulto la atravesó como una daga, dejándola sin aliento. Sus manos se cerraron en puños, con las uñas clavándose en sus palmas. 30 años. 30 años de amor, lealtad y devoción, reducidos a nada más que su peso. William, al ver su expresión atónita, soltó una carcajada y tomó otro sorbo de whisky. Vamos, no pongas esa cara de sorpresa. Sabías que esto iba a pasar. Emily tragó con dificultad y se obligó a mantenerse erguida. Me das asco, dijo con voz firme, aunque no se sintiera así. Él simplemente sonrió, completamente imperturbable. Está bien, pero quiero que estés fuera de esta casa mañana. Ella parpadeó. ¿Mañana? Me escuchaste, dijo con frialdad. Llévate lo que quieras, no importa. Ya actualicé las cuentas bancarias. No tendrás acceso a ellas. El aliento de Emily se entrecortó. ¿Me cortaste el acceso al dinero? Por supuesto. Jessica y yo vamos a empezar una nueva vida y no pienso financiar tu lástima. La ira estalló en su interior, abrasadora y cegadora. Esta es mi casa, William. Construí esta vida contigo y ahora se ha terminado, dijo él simplemente. Ella lo miró fijamente, buscando siquiera un destello de remordimiento, de vacilación, pero no encontró nada. Emily tomó una respiración profunda y temblorosa. Te arrepentirás de esto. Él sonrió con burla, inclinando su copa en un gesto de mofa. Lo dudo. Ella giró sobre sus talones, su corazón golpeando con fuerza mientras caminaba hacia la puerta. No le permitiría verla romperse. No le daría esa satisfacción. Cuando salió al pasillo, la risa de Jessica resonó desde otra habitación, ligera, juguetona, victoriosa. Emily no se detuvo, no miró atrás. Con una última bocanada de aire, abrió la puerta principal y salió. El aire nocturno era frío contra sus mejillas sonrojadas. La ciudad zumbaba a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Acababa de perderlo todo. O al menos eso pensaba, porque algún día William Anderson pagaría por lo que le había hecho. Y Emily. Emily resurgiría de las cenizas. El aire helado mordía la piel de Emily mientras pisaba las calles de Manhattan. La ciudad seguía su curso, indiferente a su dolor. Había salido solo con la ropa que llevaba puesta, su bolso y el peso de 30 años desplomándose sobre ella. El portero apenas la miró al pasar. Apenas una hora antes, había sido la dama de ese edificio. Ahora no era nadie. Se abrazó con fuerza al abrigo mientras caminaba sin rumbo, sus tacones resonando en el pavimento. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía regresar. No había un hogar esperándola, ni una familia a la que acudir. Había pasado tantos años girando en torno a William, sacrificando su identidad por su matrimonio, que ahora no le quedaba nadie. Las lágrimas nublaron su visión, pero se negó a detenerse. No lloraría en la acera como una mujer patética en una historia de amor trágica. No. Tenía que seguir adelante. ¿Pero a dónde? El primer nombre que le vino a la mente fue Lisa, su amiga más cercana de años atrás, antes de que William la aislara de todos. Lisa siempre había sido franca, nunca tuvo miedo de decirle a Emily cuando estaba siendo demasiado sumisa, demasiado dispuesta a poner las necesidades de William antes que las suyas propias. Se habían distanciado, pero quizás la ayudaría. Con dedos temblorosos, Emily sacó su teléfono y marcó el número de Lisa. Sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. ¿Emily? Lisa sonaba sorprendida, quizás incluso vacilante. Emily tragó saliva. Lisa, yo,
necesito un lugar donde quedarme, solo por esta noche. Su voz se quebró y se odió a sí misma por ello. Hubo un largo silencio. Emily, no sé si sea una buena idea. Un dolor agudo se clavó en su pecho. ¿Qué? ¿Por qué? Lisa suspiró. No es que no quiera ayudarte, pero han pasado años y, sinceramente, la última vez que intenté advertirte sobre William, me apartaste. Lo elegiste a él sobre nuestra amistad. Y ahora esperas que simplemente abra mi puerta como si nada hubiera pasado. Emily cerró los ojos con fuerza. Lisa tenía razón. Había ignorado cada advertencia, cada mirada preocupada, cada intento de Lisa por abrirle los ojos. Y ahora era demasiado tarde. Lo entiendo, dijo Emily en voz baja. Otra pausa. Espero que encuentres una solución, dijo Lisa, su voz más suave, pero la llamada terminó antes de que Emily pudiera responder. Miró su teléfono, sintiéndose más perdida que nunca. Intentó con otro nombre, luego otro. Cada llamada fue recibida con un rechazo cortés o una excusa forzada. Las mujeres a las que solía llamar amigas habían seguido adelante hace mucho tiempo. Y no le quedaba familia a quien acudir. La realidad la aplastó, no tenía a dónde ir. Una ráfaga de viento le provocó un escalofrío cuando se encontró frente a una cafetería abierta a las 24 horas. No se había dado cuenta de cuánto había caminado, de lo entumecidos que estaban sus pies. Sin otro lugar al que ir, entró, dejando que el calor del local la envolviera. Pidió la taza de café más barata del menú y se sentó en una pequeña mesa junto a la ventana, mirando el mundo exterior, que no había dejado de girar solo porque el suyo se había derrumbado. Las horas pasaron. Pensó en volver al ático, exigir sus cosas, su dignidad. Pero sabía que William no lo permitiría. Ya la había borrado de su vida. Probablemente había celebrado con Jessica en el momento en que ella salió por la puerta. Emily nunca se había sentido tan insignificante. Su mente volvió a las crueles palabras que él le había dicho. Pareces una ballena. ¿Había cambiado tanto? ¿Se había dejado de lado hasta volverse indeseable? Había estado demasiado ocupada sosteniendo su vida juntos como para notar cómo William había dejado de mirarla, de tocarla. Las arrugas que habían empezado a aparecer, las estrías que contaban la historia de los hijos que criaron juntos. Eran marcas de una vida dedicada a amar a un hombre que nunca la había amado realmente. El pensamiento le revolvió el estómago. Lo había dado todo por William. Y ahora no tenía nada. La cafetería se vació a medida que avanzaba la noche. En algún momento, el barista le dirigió una mirada compasiva y le rellenó el café sin cobrarle. Sabía que debía irse, ¿pero a dónde? Pero en un hotel, ella no tenía acceso a sus cuentas. No tenía trabajo, ni ingresos. Una parte de ella consideró llamar a William, suplicarle por algo, cualquier cosa. Pero la idea le revolvía el estómago. Para cuando el sol comenzó a salir, el agotamiento se había instalado profundamente en sus huesos. Había pasado toda la noche en aquel café, perdida en su propia desesperación. Se obligó a ponerse de pie, sus extremidades estaban rígidas, su cabeza palpitaba por el exceso de cafeína y la falta de sueño. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Había pasado demasiados años siendo la mujer que William quería que fuera. Ahora no tenía más opción que descubrir quién era sin él. Una pequeña voz en el fondo de su mente susurró que esto podría ser el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Pero otra voz, mucho más fuerte, le recordó que estaba empezando desde cero y el cero parecía imposible. Salió a la acera y respiró hondo. La ciudad no se detenía por nadie, y mucho menos por una mujer despreciada por un hombre que una vez le prometió para siempre. Tenía que sobrevivir. Pero primero, tenía que encontrar la manera de hacerlo sola. Emily vagó por las calles de Manhattan mientras comenzaba la hora punta de la mañana. La gente vestida con trajes pasaba apresurada junto a ella, con tazas de café en la mano,
los ojos fijos en sus teléfonos, las mentes ocupadas con reuniones y plazos. La ciudad seguía adelante, indiferente a su crisis. Su cuerpo dolía de agotamiento, su mente estaba nublada tras una noche en vela, perdida en recuerdos y arrepentimientos. Necesitaba un plan, pero el peso de su situación le impedía pensar con claridad. No tenía hogar, ni dinero, ni a quien acudir. La realidad se asentó en su pecho como una piedra fría. Sus pies la llevaron sin rumbo hasta que se encontró frente a un pequeño parque. Se dejó caer en un banco, observando a los niños jugar mientras sus padres tomaban café y charlaban. Unos años atrás, ella habría sido una de esas personas, cómoda, segura, ajena a lo rápido que la vida podía arrebatarlo todo. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido desde la tarde anterior. Metió la mano en su bolso y sacó los pocos billetes arrugados que le quedaban. No era mucho. Tendría que ser cuidadosa. Una pequeña panadería al otro lado de la calle captó su atención. El aroma del pan recién horneado y el café flotaba en el aire, envolviéndola como un recuerdo lejano. Dudó antes de entrar, abrumada por la calidez del lugar, el suave murmullo de las conversaciones, el sonido de la masa siendo amasada detrás del mostrador. La joven cajera la saludó con una sonrisa educada. «Buenos días, ¿qué le puedo ofrecer?» Emily vaciló. Los pasteles lucían divinos, dorados y hojaldrados, espolvoreados con azúcar glas o bañados en chocolate. Alguna vez habría comprado una docena sin pensarlo 2 veces. Ahora contaba cada centavo. «Solo un café pequeño, por favor», dijo, con una voz más baja de lo habitual. La cajera la cobró y ya no le pagó, quedándose con solo unos pocos dólares en su nombre. Llevó su café a una mesa en la esquina, envolviendo la taza con sus manos, tratando de absorber su calor. No se dio cuenta del hombre mayor detrás del mostrador que la observaba. Tenía unos 60 años, el cabello plateado y unos ojos amables. Su delantal estaba cubierto de harina. Había estado amasando pan cuando ella entró, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. Unos minutos después, se acercó a su mesa y colocó un pequeño croissant recién horneado frente a ella. «Es cortesía de la casa», dijo antes de que ella pudiera protestar. «Parece que le vendría bien un poco de amabilidad». Emily miró el croissant y luego al hombre, sintiendo un nudo en la garganta. Había pasado las últimas 24 horas siendo descartada, rechazada e ignorada. Un simple acto de bondad casi la quebró. «Gracias», susurró. Él sonrió y luego se sentó en la silla frente a ella. «Me llamo Víctor. Soy el dueño de este lugar». Emily asintió, sin saber qué decir. Nunca había sido una mujer que aceptara caridad. Estaba acostumbrada a dar, no a recibir. Víctor señaló su café casi intacto. «¿Noche difícil?» «Se podría decir», admitió ella. «Las mañanas difíciles suelen venir después». Sus ojos transmitían una comprensión genuina. «Déjame adivinar. Algo grande pasó, algo que puso tu mundo patas arriba». Emily dejó escapar una risa hueca. «¿Tan obvio es?» Él asintió. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». Ella bajó la mirada a sus manos. «Anoche lo perdí todo». «¿Todo?», preguntó él, levantando una ceja. Ella suspiró. «Mi matrimonio, mi hogar, mi sentido de orientación, aparentemente». Víctor la estudió por un momento antes de recostarse en su silla. «¿Sabes qué es lo curioso de tocar fondo?». Emily sostuvo su mirada. «Que no hay otro lugar a donde ir más que hacia arriba». Ella quería creerlo. Realmente quería. Pero en ese momento, todo lo que podía ver era el vacío de lo que su vida se había convertido. Víctor se levantó y dio unas palmaditas en la mesa. «Come. No sirve de nada pensar con el estómago vacío». Entonces, él regresó a la cocina, dejándola sola con sus pensamientos. Ella tomó un bocado del croissant y,
por primera vez desde que William destrozó su mundo, se permitió sentir algo más que desesperación. Era cálido, mantecoso y reconfortante de una manera que no esperaba. Tal vez Víctor tenía razón. Tal vez no había otro camino que hacia adelante. Cuando terminó de comer, tomó una decisión. No podía seguir caminando sin rumbo, esperando que su suerte cambiara. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para avanzar. Se puso de pie y se acercó al mostrador. Víctor levantó la vista, sorprendido de verla aún allí. ¿Necesitas ayuda por aquí?, preguntó, esforzándose por sonar segura. Puedo trabajar duro, solo necesito una oportunidad. Víctor la observó por un momento antes de asentir. Vuelve mañana a las 5 de la mañana. Veremos de qué eres capaz. El alivio la invadió. No era mucho, pero era un comienzo. Salió de la panadería sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en días. Era un pequeño paso, pero era movimiento, y por ahora, eso era suficiente. La ciudad seguía envuelta en la oscuridad cuando Emily llegó a la panadería a la mañana siguiente. El aire era fresco, las calles más silenciosas de lo habitual y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía un destino, un propósito. Víctor ya estaba dentro cuando empujó la pesada puerta de madera. El aroma del pan recién horneado la envolvió como un cálido abrazo. Él levantó la vista de una bandeja de donas y asintió. Llegas justo a tiempo, dijo. Es un buen comienzo. Emily le dedicó una pequeña sonrisa nerviosa. Nunca había trabajado en una panadería, nunca había pasado horas de pie amasando masa o decorando pasteles, pero estaba dispuesta a aprender. Tenía que hacerlo. Víctor le tendió un delantal. Lo primero es lo primero. ¿Alguna vez has hecho café?, asintió. Solía organizar almuerzos benéficos y cenas. No pasaba mucho tiempo en la cocina, pero conozco lo básico. Él soltó una risa. Bueno, veamos si puedes manejar una máquina comercial. Las mañanas aquí son un caos y la gente se toma su café muy en serio. Emily lo siguió hasta la máquina de espresso, observando mientras él explicaba los pasos. Imitó sus movimientos con cuidado, pero su primer intento de hacer un latte salió con demasiada espuma. El segundo, demasiado amargo. No está mal para una principiante, dijo Víctor, probando la tercera taza que preparó. Le cogerás el truco. No estaba segura de si era amabilidad o sinceridad, pero lo agradeció de todos modos. Cuando llegó la avalancha de clientes de la mañana, fue lanzada al fuego. Le llovían pedidos de todas partes, capuchinos, americanos, bandejas de pasteles. Al principio se sintió torpe, derramó una bebida, olvidó cobrar un croissant, pero Víctor nunca levantó la voz. Corrigió sus errores con paciencia, mostrándole cómo moverse con eficiencia detrás del mostrador. A media mañana, el sudor se le pegaba en la nuca y sus brazos le dolían de levantar bandejas y moler café. Era agotador, nada parecido a la vida que había llevado antes, pero había algo en ello que se sentía real, tangible. Al mediodía, Víctor finalmente le hizo un gesto para que fuera a la parte trasera. Tómate un descanso antes de que te desplomes, dijo. Emily se dejó caer sobre un taburete en la cocina y se frotó los hombros adoloridos. No había trabajado así en años, nunca había tenido que hacerlo, pero de alguna manera se sentía bien. Como si estuviera ganándose algo por sí misma, en lugar de simplemente existir a la sombra del éxito de alguien más. Una joven entró en la cocina con una bandeja de galletas recién horneadas. Tenía poco más de 20 años, con rizos oscuros y ojos brillantes llenos de curiosidad. «Eres nueva», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. Emily asintió. «Primer día». «Soy Sofía», dijo la chica, limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué tal va todo hasta ahora?». Emily dejó escapar una risa entrecortada. «Bueno, aún no me han despedido, así que diría que va bien». Sofía sonrió.
Víctor no contrata a cualquiera. Si estás aquí, es porque ve algo en ti. Emily echó un vistazo hacia la puerta de la cocina, donde podía escuchar a Víctor conversando con un cliente habitual. No estaba segura de que veía en ella, probablemente solo a una mujer desesperada en busca de trabajo, pero le agradecía la oportunidad. Sofía se sentó a su lado. No pareces del tipo que trabaja en una panadería. Emily vaciló. Había pasado tanto tiempo siendo la señora William Anderson, la elegante esposa de un empresario adinerado, que ya no estaba segura de cómo describirse a sí misma. Digamos que, dijo finalmente, estoy descubriendo las cosas. Sofía sintió, como si entendiera más de lo que Emily esperaba. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda con algo, solo pregunta. Aquí somos una familia. Un nudo se formó en la garganta de Emily al escuchar esa palabra, familia. La habían echado de la que construyó, descartada como si no significara nada. Pero aquí, en esta pequeña y acogedora panadería, rodeada de extraños, sintió algo desconocido, una sensación de pertenencia. Su descanso terminó demasiado pronto y regresó al trabajo, sumergiéndose en el ritmo de la tienda. Para cuando llegó la calma de la tarde, estaba exhausta, pero orgullosa de haber superado su primer día. Víctor se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. Nada mal, Anderson, dijo, llamándola por su apellido, como lo haría un entrenador con un jugador. ¿Crees que podrás con otro turno mañana? Emily se limpió las manos en el delantal y asintió. Me gustaría. Bien. Esté aquí a las 5. Esa noche, Emily salió de la panadería sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en días. Seguía sin tener hogar, sin ahorros y sin un plan más allá de ese trabajo, pero por primera vez desde que William la había abandonado, no se sentía a la deriva. Tenía trabajo, tenía un propósito y tenía un pequeño destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría construir algo propio. Los días en la panadería siguieron un ritmo constante, uno en el que Emily, sorprendentemente, se fue adaptando con facilidad. Cada mañana llegaba antes del amanecer, se ataba el delantal y respiraba el reconfortante aroma de la masa fresca y el café recién hecho. Era una rutina que nunca imaginó tener, pero había algo en ella que la anclaba de una manera que necesitaba desesperadamente. Su cuerpo dolía en lugares que nunca antes había notado, la espalda por inclinarse sobre las bandejas, las muñecas por amasar la masa, los pies por estar de pie durante horas. Era agotador, pero había una extraña satisfacción en ello. A diferencia de su vida anterior, donde cada lujo le había sido entregado, esto era algo que estaba ganando con su propio esfuerzo. Víctor resultó ser un maestro paciente, aunque no tenía tolerancia para las dudas. Si cometía un error, esperaba que lo corrigiera sin detenerse demasiado en ello. Demasiada harina, gruñó una mañana mientras la observaba luchar con una tanda de masa para pan. Emily frunció el ceño y se apartó un mechón de cabello de la cara. A mí me parece bien. Víctor arqueó una ceja, cortó un pedazo de masa y lo estiró entre los dedos. ¿Ves cómo se rompe en lugar de estirarse? Es porque la trabajaste demasiado. El pan necesita equilibrio. Demasiada fuerza y se vuelve duro, muy poca, y se desmorona. Emily suspiró, sacudiendo la harina de sus manos. Nunca pensé que hornear fuera algo tan delicado. La vida es delicada, murmuró él, amasando su propia masa con facilidad. Si presionas demasiado, arruinas algo bueno. Si no te esfuerzas lo suficiente, no consigues nada. La miró de reojo. Un poco como las personas, ¿no? Emily no respondió de inmediato. En su lugar, miró su masa arruinada y presionó sus dedos contra la superficie irregular. Equilibrio. Había pasado años inclinando la balanza demasiado hacia un lado, entregándolo todo a un hombre que lo había dado por sentado. Inténtalo de nuevo, indicó Víctor, entregándole una nueva tanda de masa. Y así lo hizo. Las mañanas eran las más difíciles.
La avalancha de clientes no dejaba margen para errores. Al principio, se le caía el café, olvidaba pedidos, iba demasiado lenta. Pero estaba aprendiendo, adaptándose. Descubrió que la gente era muy exigente con sus pasteles. Algunos querían sus croissants extra crujientes, otros insistían en que sus rollos de canela tuvieran la cantidad exacta de glaseado. Sofía, quien rápidamente se convirtió en su mayor aliada, se encargó de que Emmeline no se ahogara en sus errores. «Tienes que dominar el mostrador», dijo una mañana mientras trabajaban codo a codo. «La confianza lo es todo. Si dudas, los clientes te devoran viva». Emily sonrió. «Es solo café, Sofía, no una guerra». Sofía puso los ojos en blanco. «Ay, querida, nunca has visto a un neoyorquino antes de su primer café. Es un campo de batalla». Emily se echó a reír, algo que no hacía en lo que parecían años. Pero la risa no disipó las preguntas que seguían rondando en su mente. Una noche, después de cerrar la panadería, se quedó en el mostrador, limpiándolo aunque ya estuviera reluciente. Víctor lo notó y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Estás pensando demasiado», observó. Emily levantó la vista con una sonrisa cansada. «¿Tan obvio es? Tienes esa mirada, como si hubiera una tormenta en tu cabeza». Emily dejó el paño a un lado, vacilante. «Supongo que, no sé a dónde va todo esto». Víctor la estudió por un momento antes de hacerle un gesto hacia la cocina. «Ven conmigo». Ella lo siguió hasta la parte trasera, donde el aroma del pan recién horneado impregnaba el aire. Víctor sacó un taburete y le indicó que se sentara antes de tomar una hogaza de pan de masa madre del mostrador. «¿Sabes por qué abrí este lugar?», preguntó mientras cortaba el pan con cuidado. Emily negó con la cabeza. Víctor le entregó un trozo antes de tomar uno para sí mismo. «Pasé 30 años en el mundo financiero. Gané buen dinero, pero mi esposa, ella se enfermó. Pasé tanto tiempo persiguiendo el éxito que apenas me di cuenta de cuánto tiempo se nos escapaba de las manos». Emily tragó saliva. Conocía demasiado bien esa sensación. «Cuando ella murió», continuó, «me di cuenta de que había construido una vida que no significaba nada sin ella. Así que lo dejé todo y empecé de nuevo». Señaló a su alrededor. «Esta panadería. No se trata de dinero, se trata de crear algo real». Emily pasó los dedos sobre la veta de la madera del mostrador. «Lo hace sonar tan fácil». Víctor soltó una risa baja. «No lo fue. Pero nada que valga la pena lo es». El silencio se extendió entre ellos antes de que él preguntara. «Entonces, ¿qué quieres, Anderson?». Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Durante tanto tiempo, su identidad había estado ligada a William, a su éxito, a su mundo. Nunca se había permitido soñar fuera de eso. Pero ahora, algo dentro de ella se agitó. Creo que quiero aprender», admitió. «No solo cómo trabajar aquí, sino realmente aprender a hacer esto». «¿Hacer pan?», preguntó Víctor. «Sí, pero también cómo manejar un lugar como este». La sonrisa de Víctor fue lenta y aprobatoria. «Eso es lo mejor que he escuchado en toda la semana». Algo en su pecho se alivió. Por primera vez desde que su mundo se derrumbó, no solo estaba sobreviviendo. Estaba haciendo planes. Y, por una vez, no tenían nada que ver con William. El aroma de vainilla y canela llenaba la panadería mientras Emily sacaba con cuidado una bandeja de pasteles del horno. Las cortezas doradas brillaban bajo las luces de la cocina, cada pastel un pequeño triunfo de paciencia y precisión. Los colocó suavemente sobre la rejilla de enfriamiento y dio un paso atrás para admirar su trabajo. Habían pasado semanas desde que Víctor le puso por primera vez un trozo de masa frente a ella y le dijo que lo intentara de nuevo. Semanas despertando antes del amanecer, quemándose las manos, tirando lotes fallidos, observando y aprendiendo. Había arruinado más pasteles de los que le gustaría admitir,
pero con cada error había aprendido algo nuevo. Ahora, de pie en el calor de la cocina, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: orgullo. Víctor entró justo cuando ella estaba acomodando los pasteles en hileras ordenadas. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza mientras los estudiaba con su mirada crítica habitual. «No están mal», dijo, su voz neutral pero no indiferente. Emily sonrió con picardía. ¿Solo no están mal? Esperaba algo un poco más entusiasta. Víctor soltó una risa baja. «Veamos cómo saben primero». Tomó uno de los pasteles y le dio un bocado lento y deliberado. Emily lo observó de cerca, sus dedos temblando ligeramente contra el mostrador mientras él masticaba. Finalmente, él la miró. «Por fin lo lograste». El alivio inundó su pecho. ¿De verdad? Víctor asintió. Encontraste el equilibrio, la textura, el sabor. Todo funciona. Emily exhaló y una sonrisa se extendió por su rostro. Esto no se trataba solo de hacer pasteles. Se trataba de demostrarse a sí misma que podía hacer algo, crear algo con sus propias manos, y que fuera bueno. Sofía se asomó a la cocina, sus ojos se agrandaron al ver la bandeja. ¿Son tuyos? Emily asintió. Sofía tomó uno antes de que Emily pudiera protestar y le dio un gran bocado. Sus ojos se iluminaron al instante. «Dios mío, están increíbles». Víctor sonrió con suficiencia. «Te lo dije». Emily apenas podía creerlo. Solo unas semanas atrás, había entrado en esa panadería sintiéndose perdida, insegura, como un fracaso. Y ahora, la gente disfrutaba algo que ella había hecho. A la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, encontró a Víctor colocando sus pasteles en la vitrina junto con la selección habitual de la panadería. No esperaba que los vendiera. Había asumido que eran solo otro ejercicio, una victoria personal, nada más. Pero cuando se ató el delantal y se preparó para la hora pico de la mañana, vio algo que le hizo dar un vuelco al estómago. La mitad de la bandeja ya estaba vacía. Sofía le sonrió desde detrás del mostrador. A la gente le encantan. Un par de clientes han preguntado si tenemos más. Emily contuvo el aliento. ¿Hablas en serio? Muy en serio, dijo Sofía, señalando a una mujer que esperaba en el mostrador. Emily giró justo a tiempo para ver a una clienta, una mujer bien vestida de unos 50 años, señalando la bandeja. «Me llevo 2 más de esos», dijo a Víctor. «¿Quién los hizo?» Víctor miró a Emily. «Ella». Las cejas de la mujer se arquearon levemente. Se volvió hacia Emily y le sonrió. «Son maravillosos». Emily apenas pudo hablar. Logró articular un suave «Gracias». La mujer tomó su bolsa y salió. Víctor le dio una palmada en el hombro. «Te lo dije. La gente sabe reconocer la calidad cuando la prueba». Emily no estaba segura de qué había esperado. Tal vez temía que sus pasteles pasarían desapercibidos o que la gente sería educada pero no impresionada. Sin embargo, darse cuenta de que clientes reales estaban disfrutando algo que ella había hecho la llenó de una confianza que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz. A medida que avanzaba el día, los pasteles seguían vendiéndose. Más de una vez, los clientes los pidieron específicamente, algunos incluso preguntando cuándo estarían disponibles de nuevo. Cada cumplido, cada sonrisa satisfecha, añadía otra capa de confianza a la base que estaba reconstruyendo para sí misma. Al final del día, la bandeja estaba completamente vacía. Esa noche, después de cerrar, se sentó frente a Víctor en la cocina con un cuaderno nuevo abierto delante de ella. «Quiero aprender más», dijo. Víctor sonrió con picardía. «Ya estás aprendiendo». «Me refiero a más que solo hornear. Quiero entender el lado empresarial. Cómo administrar un lugar como este, cómo manejarlo correctamente». Víctor se recostó en su silla, estudiándola.
¿Estás pensando en abrir tu propio negocio algún día? La pregunta la hizo detenerse. No se había permitido pensar tan a futuro. Cuando entró por primera vez en la panadería, estaba perdida, rota, desesperada por cualquier tipo de estabilidad. Pero ahora, por primera vez, estaba pensando más allá de la simple supervivencia. Tal vez, admitió. Algún día. Víctor asintió, claramente complacido con su respuesta. Muy bien, Anderson. Comencemos con lo básico. Esa noche, mientras caminaba a casa, con las luces de la ciudad extendiéndose interminablemente sobre ella, se permitió pensar en algo que antes le habría parecido imposible. No necesitaba a William. No necesitaba su dinero, su validación, su aprobación. Estaba construyendo algo nuevo, y esta vez era suyo. El ritmo de la panadería se volvió algo natural para Emily. Las mañanas eran un torbellino de actividad, el aire impregnado del aroma a espresso y pan recién horneado, con clientes formando fila incluso antes de que las puertas se abrieran. Había aprendido a moverse rápido, con eficiencia. Sus manos ya no temblaban al dar forma a la masa o al verter leche espumada en las tazas de café. Ahora, en medio del caos, había una gracia, una familiaridad que nunca imaginó encontrar en un lugar como ese. Pero más allá del trabajo en sí, algo más estaba cambiando, ella estaba cambiando. Veía su reflejo en la vitrina de la panadería o en las superficies de acero inoxidable de la cocina y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Su rostro tenía una nueva firmeza, la suavidad de la complacencia había sido reemplazada por la determinación de alguien que se había reconstruido desde cero. La expresión cansada e incierta que antes la definía estaba desapareciendo, dando paso a algo más fuerte. Su ropa, que antes elegía para complacer a William, también había cambiado. Se habían ido las rígidas blusas de diseñador y los tacones que priorizaban la apariencia sobre la comodidad. Ahora usaba atuendos simples pero prácticos, mangas arremangadas, zapatillas que le permitían moverse rápido, un delantal que ya no se sentía ajeno en ella. Ya no solo trabajaba en la panadería. Se estaba convirtiendo en parte de ella. Víctor notó el cambio antes que ella. No eres la misma mujer que entró aquí hace unos meses, comentó una tarde, observándola mientras decoraba con destreza un lote de cupcakes. Emily levantó la mirada con una ceja arqueada. ¿Eso es algo bueno? Víctor sonrió con picardía. Depende. ¿Piensas quedarte o solo estás de paso? Ella se detuvo. La antigua Emily habría dudado, insegura de sí misma, con miedo de reclamar algo como propio. Pero ahora, lo miró sin titubear. No me voy a ninguna parte. Víctor asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta, y le lanzó un trapo. Bien. Entonces es hora de que aprendas a administrar un negocio, no solo a hornear. Esa noche, en lugar de irse a casa después de cerrar, se quedó en la oficina. Víctor sacó carpetas, recibos y cuadernos llenos de cifras y notas. Dirigir una panadería no es solo hacer buenos pasteles, explicó, abriendo un libro de cuentas. Se trata de números, inventario, gastos, márgenes de ganancia. Si no llevas un control de esto, perderás dinero antes de darte cuenta. Emily se sentó a su lado, escuchando atentamente mientras le explicaba la parte financiera, el costo de los ingredientes, cómo fijar precios para obtener ganancias, cómo administrar los sueldos de los empleados y los gastos del local. Al principio, todo era abrumador, pero tomó notas, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de algo mientras él hablaba. Ese conocimiento, ese poder, le había sido negado antes. William controlaba sus finanzas, tomaba todas las decisiones. Durante años había vivido en una hermosa casa sin entender realmente qué la sostenía. Pero ahora estaba aprendiendo. Con el paso de las semanas, se involucró más en cada aspecto de la panadería. Experimentó con recetas, desarrolló nuevos sabores, incluso sugirió cambios en el menú basados en las preferencias de los clientes.
Víctor la dejó tomar riesgos, confiando en su instinto. Una mañana, llegó temprano, con el corazón latiendo de emoción. Había pasado la noche anterior perfeccionando un nuevo pastel, uno que había imaginado por su cuenta, sin la guía de Víctor. Era un hojaldre delicado y crujiente, relleno de rico chocolate y un toque de ralladura de naranja, coronado con azúcar caramelizada. No se parecía a nada de lo que la panadería ofrecía en ese momento, y no tenía idea de si a los clientes les gustaría. Pero quería intentarlo. Colocó la bandeja fresca en el escaparate antes de que se abrieran las puertas y esperó. La primera venta ocurrió rápidamente. Una mujer mayor, que siempre pedía un café negro y un croissant, lo señaló con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó. Emily aclaró la garganta. Es un nuevo pastel que estamos probando. ¿Le gustaría intentarlo? La mujer asintió, y Emily contuvo la respiración mientras tomaba el primer bocado. Hubo una pausa, luego un murmullo de satisfacción. Esto es maravilloso. Emily exhaló, sintiendo cómo el alivio la inundaba. A lo largo del día, más clientes lo probaron, algunos incluso regresando para comprar más. Para el mediodía, la bandeja estaba vacía. Desde el mostrador, Víctor observaba con los brazos cruzados, su expresión inescrutable. Cuando se vendió el último, se acercó a ella. «Esto va al menú», dijo simplemente. El corazón de Emily se hinchó de orgullo. Lo había logrado. Había creado algo que la gente quería, algo que era suyo. Esa noche, después de cerrar, se sentó en una de las mesas vacías, contemplando la panadería como si la viera por primera vez. Sofía se dejó caer a su lado y le dio un leve empujón en el hombro. Tienes la cara de alguien que acaba de darse cuenta de que realmente puede hacer algo con su vida. Emily rió. Tal vez sí. ¿Se siente bien, eh? Ella asintió. Sí, realmente se siente bien. Por primera vez desde que William la echó, sintió que tenía un futuro. Y más que eso, sintió que tenía el control sobre él. Emily había encontrado un ritmo en su nueva vida. La panadería ya no era solo un trabajo, era un lugar donde pertenecía. Cada mañana, al atarse el delantal y ponerse detrás del mostrador, sentía un propósito que nunca había experimentado antes. Los pasteles que hacía, el café que servía, los clientes a los que saludaba, todo se sentía real. Más real que cualquier cosa que hubiera vivido en su vida anterior como la esposa de William Anderson. Su nuevo pastel se convirtió en un éxito de ventas. Los clientes lo pedían por su nombre, algunos incluso trayendo amigos solo para probarlo. Víctor lo hizo parte oficial del menú, escribiendo especial de Emily en la pizarra sobre el mostrador, con su letra precisa y cuidada. Ver su nombre allí, asociado con algo que había creado, la llenó de un orgullo silencioso que nunca había esperado. Pero justo cuando comenzaba a sentirse segura en este nuevo mundo que estaba construyendo, el pasado encontró la forma de colarse de nuevo. Todo comenzó con una voz familiar. Estaba limpiando las mesas cerca de la ventana cuando escuchó una risa. Aguda. Artificial. Cargada de diversión cruel. La reconoció al instante. Jessica. El sonido la dejó congelada en su sitio. No había visto ni oído nada de Jessica desde la noche en que William la echó. Por un momento, pensó que podría estar imaginándoselo. Pero entonces la voz volvió a sonar, seguida de una risita ligera y desdeñosa. Este lugar es pintoresco, dijo Jessica, la palabra impregnada de condescendencia. No sé por qué te dejé arrastrarme hasta aquí. Emily se giró lentamente, sus dedos apretando el paño en sus manos. A través del gran ventanal de la panadería, vio a Jessica de pie afuera, con los brazos cruzados mientras examinaba la fachada con desdén apenas disimulado. No había cambiado mucho. Seguía siendo impecablemente elegante, seguía siendo hermosa sin esfuerzo, con ese aire caro y cuidadosamente curado. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado,
sus labios pintados de un rojo profundo que combinaba con los tacones altos que resonaban contra la acera. Pero había algo en ella que se veía diferente. Emily lo reconoció al instante. Estrés. Jessica podía parecer la misma en la superficie, pero había algo en sus ojos. Un destello de tensión detrás de la sonrisa ensayada. El modo en que tamborileaba sus uñas perfectamente arregladas contra su brazo, como si intentara ocultar su impaciencia. Y entonces Emily lo vio. William. Estaba junto a Jessica, su rostro cuidadosamente inexpresivo, su semblante más cansado de lo que ella jamás lo había visto. No había calidez en sus ojos, ni el aire de arrogancia que había tenido la noche en que la desechó. Su traje, aunque aún caro, parecía ligeramente menos impecable, como si hubiera dejado de prestar atención a los detalles que antes cuidaba con esmero. Jessica, por otro lado, estaba sobrecompensando. Se aferró a su brazo, esbozando una sonrisa radiante hacia él. Vamos, cariño. Vayamos a otro lugar, dijo. En algún lugar con un poco de clase, Emily apretó la mandíbula. Sabía que este momento llegaría eventualmente, que sus caminos volverían a cruzarse, pero no esperaba que sucediera aquí, en la panadería, en el mundo que había construido para sí misma. Por un instante, debatió esconderse, deslizarse hacia la parte trasera antes de que la vieran. Pero no, esa ya no era ella. No desaparecería por ellos. En cambio, enderezó los hombros y caminó directamente hacia la puerta. La abrió justo cuando Jessica se giraba hacia William, lanzando su cabello sobre el hombro. Quiero decir, ¿de verdad? Se burló. Quien siquiera come en un lugar como. Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se encontraron con los de Emily y, por primera vez desde que la conocía, Jessica se quedó sin palabras. Por un momento, ambas se quedaron mirándose, el peso de su historia compartida flotando en el aire como un desafío no expresado. Emily lo vio suceder. El destello de sorpresa en el rostro de Jessica al observarla, al notar los cambios. Emily ya no era la misma mujer a la que Jessica había menospreciado en el ático de William aquella noche. Ahora era más delgada, no porque hubiera intentado ajustarse a algún ideal, sino porque los meses de trabajo, de movimiento, de construir una nueva vida, la habían transformado naturalmente. Su postura también era diferente, más segura, más arraigada. La mujer que Jessica había conocido antes era frágil, rota, descartada. Esta Emily era más fuerte, y Jessica lo odiaba. Emily lo vio en la forma en que Jessica apretó con más fuerza el brazo de William, en el leve fruncimiento de sus labios perfectamente delineados, en la rigidez de sus hombros. Emily, dijo William finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era más suave de lo que ella recordaba, carecía de la agudeza y el control de antes. Emily ladeó ligeramente la cabeza. William. Él dudó, como si no supiera qué decir. Ella esperó, observándolo, dejando que el silencio se alargara. Jessica se recuperó primero. Soltó una risa falsa y se aferró a William con posesión. Bueno, esto es inesperado. Emily arqueó una ceja. Lo es. Los labios de Jessica se contrajeron. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades? Emily le dedicó una sonrisa lenta y medida. Considerando lo pequeña que es Nueva York. El ojo de Jessica tembló. William, sin embargo, simplemente parecía cansado. Por primera vez, Emily notó algo más en él, algo ausente. Su reloj. El reloj que ella le había regalado en su 20º aniversario, el que siempre llevaba porque era un símbolo de estatus, un indicador de éxito. Nunca iba a ningún lado sin él. Y ahora había desaparecido. Un detalle pequeño, pero que hablaba volúmenes. Jessica tiró de su manga. Vámonos, dijo, su voz ahora más aguda, menos controlada. William vaciló un segundo más, su mirada fija en Emily. Y entonces, sin decir nada más, dejó que Jessica lo arrastrara lejos.
Emily los vio desaparecer calle abajo, su corazón latiendo con fuerza, pero no por dolor, sino por satisfacción. Jessica había ganado aquella noche en el ático. Le había arrebatado todo, su hogar, su vida, su esposo. Y sin embargo, ahí estaban. Jessica no era feliz. William. William tenía la apariencia de un hombre que se había dado cuenta demasiado tarde de que había cometido el peor error de su vida. Emily se dio la vuelta y regresó al interior, la cabeza en alto. No tenía ninguna razón para mirar atrás. Regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado, pero el encuentro con William y Jessica seguía rondando su mente. No porque doliera. No lo hacía, al menos no de la manera en que lo habría hecho antes. Lo que la inquietaba era lo diferente que él se veía. Ya no era el empresario arrogante e intocable que había conocido, sino algo distinto. Algo menor. Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento, y se sumergió en la rutina de la panadería. Había pasteles que preparar, pedidos que tomar, clientes que atender. La vida seguía adelante, y ella no tenía intención de dejar que la distrajeran de lo que estaba construyendo. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. La primera señal de la caída de William llegó inesperadamente, en forma de susurros entre los clientes de la panadería. Al principio, Emily no prestó atención. Pero entonces escuchó su nombre. William Anderson. Se quedó inmóvil, sus manos apretando la taza de café que estaba preparando. Dos mujeres estaban sentadas en una mesa de la esquina, con las cabezas juntas, deslizando algo en la pantalla de un teléfono. ¿Viste esto?, murmuró una. Sabía que algo raro pasaba con él. La otra mujer ahogó un grito. Jessica se fue. El aliento de Emily se atascó en su garganta. Se obligó a seguir moviéndose, fingiendo que no había escuchado. Pero tan pronto como tuvo un momento libre, se deslizó hacia la parte trasera, tomó su propio teléfono y buscó su nombre. Y ahí estaba, un titular. El magnate de los negocios William Anderson enfrenta una crisis financiera mientras su vida personal se desmorona. Hizo clic en el artículo, con el corazón latiendo con fuerza. Detallaba cómo William había sufrido pérdidas financieras significativas en los últimos meses, malas inversiones, acuerdos fallidos, emprendimientos arriesgados que no habían dado frutos. Y entonces, enterrada entre párrafos llenos de jerga empresarial, una simple pero explosiva oración. Fuentes cercanas al empresario informan que su prometida, Jessica Monroe, ha terminado su relación y dejó la casa que compartían la semana pasada. Emily parpadeó. Jessica se había ido. Siguió leyendo, desplazándose por la pantalla, revisando las especulaciones. Algunas fuentes afirmaban que Jessica lo había dejado en la ruina financiera antes de marcharse. Otras sugerían que nunca tuvo la intención de quedarse a largo plazo, que solo estaba esperando el momento en que William dejara de serle útil. Emily exhaló, sintiendo un torbellino de emociones dentro de ella. Debería haberse sentido satisfecha. Debería haber sentido que se hacía justicia. Pero, sobre todo, no sentía nada. Ya sé que le había arrebatado todo una vez, y ahora había hecho lo mismo con él. La ironía era casi poética. Esa noche, al cerrar la panadería, esperaba simplemente irse a casa y dejar atrás la noticia, como había hecho con todo lo demás. Pero el destino aún no había terminado con ella. Apenas puso un pie en la acera cuando lo vio. William. Estaba al otro lado de la calle, medio oculto en las sombras, mirando fijamente la panadería. Mirándola a ella. Emily se quedó inmóvil por un instante. Ninguno de los dos se movió. Luego, como si hubiera tomado una decisión, William comenzó a caminar hacia ella. Pensó en darse la vuelta, entrar de nuevo y cerrar la puerta con llave. Pero no. No iba a huir de él. Así que se quedó en su sitio. Él se detuvo a unos pasos de distancia, su expresión indescifrable.
De cerca, se veía peor que la última vez que lo había visto. Su traje, aunque a una medida, parecía ligeramente desaliñado, como si ya no le importara lo suficiente como para alisarlo correctamente. Sus ojos reflejaban un cansancio que Emily nunca antes había visto en él. «Emily», dijo. Su voz era más baja de lo que ella recordaba. Ella inclinó la cabeza. «William». Hubo una pausa y, para su absoluta sorpresa, él dejó escapar una risa amarga. «Apuesto a que ya lo sabes», murmuró. No tenía que preguntarle a qué se refería. Jessica. El dinero. La caída. Emily cruzó los brazos. Es difícil evitar las noticias cuando tu nombre está en los titulares. William dejó escapar un suspiro lento, pasándose una mano por el cabello. Supongo que me lo merezco. El silencio se extendió entre ellos, pesado con la historia que compartían pero nunca habían dicho en voz alta. Emily esperaba que él estuviera enojado, que intentara culparla por su desgracia, como si de alguna manera ella hubiera orquestado todo aquello. Pero en lugar de eso, solo parecía agotado. Se ha ido, admitió él, su voz desprovista de la arrogancia que alguna vez tuvo. Emily arqueó una ceja. Lo sé. Él soltó una risa seca, sin rastro de humor. Por supuesto que lo sabes. Siempre sabías lo que iba a pasar antes que yo. Ella no lo negó. Durante años, había visto las grietas en su vida antes de que él mismo las notara. Había tratado de advertirlo, de ayudarlo, de sostenerlo cuando él era demasiado ciego para ver que todo se desmoronaba. Pero ya no más. Emily lo miró, realmente lo miró. Y por primera vez, no vio al hombre que la había roto. Vio a un hombre destruyéndose a sí mismo. ¿Por qué estás aquí, William?, preguntó con voz firme. Él vaciló y luego, en un tono casi doloroso, dijo: No lo sé. Ese era el peor problema, ¿verdad? Que no lo sabía. Había pasado su vida definiéndose por el poder, la riqueza y el control. Y ahora, despojado de todo eso, estaba a la deriva. Emily debería haber sentido lástima. Pero no la sintió. Había rogado por su bondad una vez. Había sido rechazada, humillada, dejada para recoger los pedazos de una vida que creyó haber construido con él. Y ahora estaba allí, más fuerte que nunca, mientras él estaba perdido. No era venganza. No era justicia poética. Era justicia. William dio un paso atrás lentamente, como si finalmente entendiera que ya no había nada para él allí. Lo siento, murmuró, apenas audible. Emily parpadeó. Nunca pensó que escucharía esas palabras de él. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para disculpas. Demasiado tarde para redención. Dejó que el silencio hablara por ella. William asintió, como si ya supiera la respuesta. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Emily lo observó desaparecer entre la multitud, hundirse en la vida que él mismo había elegido. Y luego, sin dudarlo, ella se dio la vuelta y regresó a su panadería, su vida, su futuro. No miró atrás. El aroma del café recién hecho se entrelazaba con la cálida fragancia de la mantequilla y los productos horneados mientras Emily colocaba cuidadosamente los últimos pasteles en la vitrina de cristal. Afuera, la ciudad despertaba. Se escuchaban bocinas a lo lejos, pasos resonando sobre el pavimento y el murmullo de la gente comenzando su día. La panadería se había convertido en su santuario, un lugar donde no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Cada mañana, se movía por el espacio con determinación, sus manos ya no dudaban al preparar la masa, espumar la leche o saludar a los clientes habituales por su nombre. Pero algo había cambiado. Ya no solo trabajaba, estaba observando, aprendiendo, absorbiendo. Se fijaba en detalles que antes habría pasado por alto, como Víctor calculaba los costos y gestionaba los proveedores, cómo se llevaba el control del inventario, cómo se ajustaban los precios según la temporada,
cómo pequeñas decisiones impactaban el éxito de la panadería. Y entonces, un día, la revelación la golpeó con una claridad asombrosa. No solo quería trabajar en una panadería, quería ser dueña de una. La idea había comenzado como un susurro, una posibilidad silenciosa en el fondo de su mente, pero con el paso de las semanas creció, se hizo más fuerte, más insistente, hasta que ya no pudo ignorarla. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Tenía lo necesario? La antigua Emily Williams habría dudado de sí misma. Pero la mujer que era ahora, la que se había reconstruido desde cero, estaba lista. El pensamiento permaneció en su interior, latente, hasta una tarde en que, después del ajetreo del almuerzo, se encontró a solas con Víctor en la pequeña oficina trasera. Había planeado esperar, pensarlo un poco más, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Quiero abrir mi propia panadería. Víctor, que revisaba una lista de pedidos de proveedores, no reaccionó de inmediato. En cambio, se recostó en su silla, estudiándola con una expresión indescifrable. Finalmente, sonrió de lado. Te tomó bastante tiempo decirlo en voz alta. Emily parpadeó. ¿Lo sabías? Él soltó una risa baja, negando con la cabeza. Por supuesto que lo sabía. Has estado observando los números, haciendo preguntas. Tienes esa mirada. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué mirada? Víctor se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La que tienen las personas cuando están listas para algo más grande. Emily exhaló lentamente. No sé por dónde empezar. Víctor asintió, como si esperara esa respuesta. Eso es lo primero que debes saber. Nadie lo sabe. Solo empiezas. Ella dudó. ¿Cómo lo hiciste tú? Por un momento, el rostro de Víctor cambió, un destello de algo profundo, casi melancólico, cruzó sus facciones. Pasé años en el mundo financiero, dijo tras una pausa prolongada. Ganaba buen dinero, pero no era feliz. Mi esposa, vaciló, su voz se tornó más suave. Falleció, y me di cuenta de que había pasado más tiempo en salas de juntas que en casa con ella. Emily tragó saliva, de repente entendiéndolo de una manera que antes no podía. Víctor continuó, su tono firme. Así que lo dejé todo. Usé lo que tenía, encontré un pequeño local y simplemente comencé. No fue fácil, cometí errores, estuve a punto de perderlo todo más de una vez. Pero lo resolví, sonrió con tristeza. Y ahora tú quieres hacer lo mismo. Emily asintió lentamente. Víctor la observó antes de esbozar otra sonrisa. ¿Estás segura de que estás lista para ese tipo de riesgo? Emily sostuvo su mirada sin pestañear. Ya lo perdí todo antes. Sobreviví. Sobreviviré a esto también. Víctor soltó una risa baja, negando con la cabeza. Está bien, Anderson. Hablemos de logística. Durante la siguiente hora, le explicó las realidades de ser dueña de un negocio, los costos, los riesgos, la determinación que requería. Le habló sobre alquilar un local, comprar equipos, encontrar la ubicación adecuada, estrategias de marketing, fidelización de clientes y proveedores. Emily anotó todo, absorbiendo cada palabra como una esponja. Cuando terminaron, su cuaderno estaba lleno de notas, cálculos e ideas. Su mente zumbaba. Esto ya no era solo un sueño, era un plan. No era perfecto ni estaba completo, pero era real. Esa noche, mientras caminaba a casa, se permitió imaginar. Visualizó su propia panadería, no una copia de la de Víctor, sino algo único, algo suyo. Un lugar lleno de calidez, donde la gente no solo comprara pasteles, sino que viviera una experiencia. Donde el aroma de la vainilla y la canela impregnara el aire. Donde conociera a sus clientes por su nombre. Un lugar que reflejara en quien se había convertido, no en quien había sido. Por primera vez en años, ella sintió algo que no se había atrevido a esperar,
emoción. Ya no estaba atrapada. Ya no era Williams Amelie. Era libre. Y estaba decidida a construir algo propio. La idea de tener su propia panadería ya no parecía un sueño lejano. Había echado raíces en su mente, creciendo con cada día que pasaba, convirtiéndose en algo real, en algo posible. Pero saber que lo quería y hacerlo realidad eran dos cosas completamente diferentes. Emily había pasado las últimas semanas sumergida en la investigación. Su tiempo libre se consumía entre libros, artículos en línea y sesiones de lluvia de ideas hasta altas horas de la noche. Cada momento disponible lo dedicaba a tomar notas, calcular costos y esbozar ideas para el diseño y el menú. Pero ninguna cantidad de investigación podía cambiar una verdad ineludible: necesitaba dinero. Víctor había sido un mentor paciente, guiándola a través de las realidades de ser dueña de un negocio. Nunca le endulzaba la situación, y por eso le estaba agradecida. Cada noche, después de cerrar, se sentaban en la oficina trasera, rodeados de pilas de facturas y recibos, mientras él le explicaba el flujo de caja, los gastos y el delicado equilibrio de administrar una panadería rentable. Una noche, mientras Amo le revisaba hojas de cálculo, Víctor se recostó en su silla, observándola con una sonrisa divertida. «Tienes esa mirada», dijo. Amo le levantó la vista. «¿Qué mirada?» «Esa de que estás a punto de pensar demasiado hasta agotarte». Ella exhaló, frotándose las sienes. «Simplemente no sé cómo voy a costear esto. Encontré un lugar que podría funcionar, pero incluso con la opción de alquiler más baja, todavía me falta mucho». Víctor asintió pensativo. «¿Cuánto tienes ahorrado?» Emily dudó antes de responder. «No lo suficiente». «Préstamos», sugirió él. Emily mordió su labio. «No me gusta la idea de endeudarme». Víctor soltó una carcajada. «Ese es el precio de los negocios, Anderson. Todo emprendedor toma riesgos. O pides prestado o encuentras a alguien que crea en ti lo suficiente como para invertir». Amo le frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. ¿Inversores? No le gustaba la idea de que alguien más tuviera control sobre su sueño. Quería que fuera suyo, construido desde cero y sin ataduras. «Necesito otra opción», murmuró, mirando la lista de costos. «Algo que no me deje endeudada con un banco ni a merced de un inversor». Víctor inclinó la cabeza. «Familia». Emily se tensó. La palabra le provocó una punzada de incomodidad. Su familia nunca la había necesitado antes. Claire, su hermana menor, siempre había sido la independiente, la que construyó su propia vida, trabajó duro y nunca dependió de nadie. Mientras tanto, Emily había sido la esposa perfecta, la socialité impecable, la mujer que nunca tuvo que luchar. Con los años, se habían distanciado. Cuando Emily se casó con William, se sumergió en su mundo y descuidó el vínculo que una vez tuvo con Claire. Después del divorcio, no había intentado acercarse, no porque no le importara, sino porque no sabía cómo hacerlo. Pero quizá ya era hora. La idea permaneció en su mente mientras salía de la panadería esa noche. La ciudad vibraba con vida a su alrededor. Mientras caminaba a casa, los recuerdos antiguos se repetían en su mente, las fiestas con Claire, las conversaciones nocturnas cuando eran jóvenes, la forma en que su hermana siempre la miraba, como esperando que fuera algo más que la esposa de alguien. Emily abrió la puerta de su apartamento y dejó caer su bolso sobre la pequeña mesa del rincón. El espacio era modesto, nada parecido al lujoso ático que alguna vez llamó hogar. Pero era suyo. Se sentó, mirando su teléfono, con los dedos flotando sobre la pantalla. Habían pasado meses desde la última vez que habló con Claire. ¿Respondería siquiera? Tomó una profunda respiración y presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Emily? Hubo vacilación en el tono de Claire, una mezcla de sorpresa y algo más. Precaución, tal vez.
Emily tragó saliva. Hola, Clyde. Hubo una pausa. Es bueno saber de ti, dijo Clyde lentamente, como si no estuviera segura de si lo decía en serio. Emily exhaló, aferrándose al borde de la mesa. Necesito tu ayuda. Otra pausa. Entonces cuéntamelo todo. Por primera vez en años, Emily lo hizo. Le contó a Clyde sobre William, sobre cómo la había echado, sobre las noches en las que se sintió perdida. Le habló de Víctor, de la panadería, de cómo había empezado de nuevo con nada más que determinación y un poco de suerte. Y finalmente, le habló de su sueño. De la panadería que quería abrir, del lugar que había encontrado, de la pasión que había descubierto por algo que nunca supo que amaba. Cuando terminó, hubo silencio. Emily se preparó para el juicio, para el escepticismo, para el te lo dije que había estado esperando. Pero en lugar de eso, Clyde exhaló lentamente. «Wow», dijo. «Quiero decir, wow». Emily pasó una mano por su cabello. «Lo sé, es mucho». Clyde rió suavemente. «No, Emily. Es increíble». Emily parpadeó. ¿De verdad lo crees? Por supuesto, dijo Clyde, ahora con más seguridad en su voz. Siempre supe que tenías más en ti que esa ridícula vida de club de campo. Solo que nunca pensé que tú misma llegarías a verlo. Emily tragó el nudo en su garganta. Ahora lo veo. Clyde guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. ¿Cuánto necesitas? Emily vaciló. Clyde, no llamé para pedir dinero. Lo sé, la interrumpió Clyde, pero quiero ayudar. Finalmente estás haciendo algo por ti misma, y si hay algo en lo que creo, es en que las mujeres construyan sus propios malditos imperios. Unas pequeñas y temblorosas carcajadas escaparon de los labios de Emily. No esperaba esto. No la calidez. No el apoyo inquebrantable. No la facilidad con la que Clyde había perdonado los años de silencio entre ellas. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Preguntó Emily, casi con miedo a la respuesta. La voz de Clyde fue firme. Emily, ya lo estás haciendo. Las lágrimas ardieron en los bordes de los ojos de Emily mientras asentía, aunque Clyde no pudiera verla. Pasaron la siguiente hora revisando números, discutiendo opciones. Clyde se ofreció a prestarle una parte del dinero, no como un regalo, sino como una inversión. Emily prometió devolvérselo. Clyde no parecía importarle. Cuando terminaron la llamada, Emily se sintió más liviana de lo que se había sentido en meses. Durante mucho tiempo creyó que estaba sola en este camino, pero ahora se daba cuenta de que no lo estaba. Tenía apoyo. Tenía un futuro. Y por primera vez en años, tenía de vuelta a su hermana. Esa noche, mientras se acostaba en la cama, Emily se permitió soñar. No solo con una panadería, sino con todo lo que vendría con ella. La libertad. La independencia. La vida que estaba a punto de crear. Esto no era solo un nuevo comienzo. Era su segunda oportunidad. Y no la iba a desperdiciar. A la mañana siguiente, después de su conversación con Clyde, Emily se despertó con un renovado sentido de propósito. El familiar murmullo de la ciudad afuera de su ventana se sentía diferente hoy, casi como si la estuviera dando la bienvenida al siguiente capítulo de su vida. Durante meses había sentido que estaba reconstruyendo desde la nada, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía una base. Llegó a la panadería más temprano de lo habitual, empujando las puertas de cristal justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. El aroma a masa fresca y canela cálida llenaba el aire, envolviéndola como un abrazo reconfortante. Víctor ya estaba allí, como siempre, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de harina mientras trabajaba la masa para el pan de la mañana. Apenas levantó la vista cuando ella entró. «Llegaste temprano», murmuró, amasando con destreza. Emily tomó un delantal y se lo ató a la cintura,
sintiéndose más en casa en ese lugar de lo que jamás se había sentido en el frío y estéril ático en el que una vez vivió. Necesito hablar contigo, dijo, acercándose al mostrador junto a él. Víctor finalmente la miró, alzando una ceja. ¿Tan serio es? Emily exhaló, sintiendo un peso asentarse en su pecho. No era el peso de la duda, sino la magnitud de lo que estaba a punto de decir en voz alta. Encontré la forma de financiar mi panadería. Las palabras eran a la vez aterradoras y emocionantes. Víctor dejó de amasar, se limpió las manos con un trapo y se giró completamente hacia ella. ¿Lo hiciste? Emily asintió. Mi hermana, Claire. Víctor la estudió con una expresión indescifrable. Nunca te había oído mencionar a tu familia. Emily dudó. No hemos hablado en mucho tiempo. No de verdad. Yo, suspiró, pasándose una mano por el cabello. Cuando estaba casada con William, dejé que muchas cosas se escaparan. Incluyendo mi relación con ella. Víctor asintió, como si entendiera más de lo que estaba diciendo. Y ahora ella te está ayudando. Emily sonrió, aún casi sin poder creerlo. Cree en mí. Se ofreció a invertir. No como una limosna, sino porque cree que realmente puedo lograrlo. Víctor se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. Es inteligente. Emily dejó escapar una pequeña risa. Yo también lo creo. Él la observó por un largo momento antes de esbozar una sonrisa ladeada. ¿Y ahora qué sigue? Emily sintió su pulso acelerarse. Esto era real ahora. No más dudas. No más esperas. Voy a hacer una oferta por ese local en Brooklyn, dijo, aferrándose al mostrador para mantenerse firme. Es exactamente lo que quiero. Pequeño, acogedor, con gran tráfico de clientes. Ya hablé con el agente inmobiliario. Si me muevo rápido, será mío. Víctor asintió con aprobación. Bien, Emily tomó una respiración profunda. Quiero tu ayuda. Eso lo hizo detenerse. ¿Ayuda? ¿Cómo? Ella tragó saliva. Construiste esta panadería desde cero. Sabes que funciona y que no. No quiero aprender solo de los libros. Quiero aprender de ti. Víctor guardó silencio por un momento y luego suspiró, sacudiendo la cabeza. Realmente no te gusta hacer las cosas por el camino fácil, ¿verdad? Emily sonrió. ¿Dónde está la diversión en eso? Él esbozó una sonrisa. Está bien, Anderson. Te ayudaré, pero solo si me prometes una cosa. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Sus ojos reflejaban algo casi paternal, aunque nunca lo admitiría. No vuelvas a dudar de ti misma. Estás hecha para esto. La garganta de Emily se cerró con emoción, sintiendo cómo se le hinchaba el pecho. Asintió. Trato hecho. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, papeleo y decisiones. Claire la ayudó a concretar los detalles financieros, su agudo sentido para los negocios resultó invaluable. El propietario aceptó su oferta y, así, el local en Brooklyn era suyo. La primera vez que Emily entró en el espacio como propietaria, su corazón se aceleró. Las paredes estaban desnudas, el suelo desgastado, los mostradores vacíos, pero para ella ya estaba lleno de posibilidades. Pasó los dedos por el frío mármol del que sería el mostrador de exhibición, imaginando bandejas de pasteles frescos alineadas, clientes disfrutando de un café en pequeñas mesas de madera, el aroma de vainilla y canela impregnando el aire. Era suyo. Por primera vez en su vida, algo le pertenecía. Esa noche llamó a Claire mientras se sentaba en el suelo de su nueva panadería, rodeada de planos y bocetos. Es oficial, dijo, sin poder ocultar la emoción en su voz. Tengo una panadería. Claire rió al otro lado de la línea. Por supuesto que sí. Y espero pasteles gratis de por vida. Emily sonrió. Trato hecho.
Al colgar, se recostó contra la pared, observando el espacio vacío frente a ella. Había mucho por hacer, muchos desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba lista. Emily se paró en medio de lo que pronto sería su panadería, sintiendo el peso de todo lo que había construido presionando contra su pecho. El espacio seguía vacío, paredes desnudas, suelos marcados, polvo acumulado en las esquinas. Pero para ella, ya tenía vida. Podía escuchar el murmullo imaginario de conversaciones, el tintineo de las tazas de café contra los platillos de cerámica, el crujir de los periódicos mientras los clientes disfrutaban su espresso matutino. Podía oler el pan recién horneado en los hornos, el rico aroma de la vainilla y la canela envolviendo el aire como un abrazo. Cerró los ojos por un momento, absorbiéndolo todo. Esto era suyo. Después de todo lo que había soportado, después de perderlo todo, ahí estaba, de pie en algo que había construido desde cero. No había rastro de William ni de Jessica, ni recuerdos del pasado que había dejado atrás. Solo estaba Emily. Y eso era suficiente. Pasó las siguientes semanas trabajando incansablemente, volcándose en cada detalle de la panadería. El primer paso fue transformar el espacio en algo cálido, acogedor y único. No quería que pareciera una cafetería genérica, sino una experiencia, un lugar donde la gente encontrara consuelo, donde pudieran sentarse por horas con un libro y un pastel, donde los extraños se convirtieran en clientes habituales y los clientes habituales en amigos. Pasó horas recorriendo tiendas de antigüedades y mercados de segunda mano en busca del mobiliario perfecto, mesas de madera con carácter, sillas que fueran firmes pero cómodas, lámparas que proyectaran un brillo suave y dorado en lugar de la luz fría y artificial de los comercios. Cada pieza debía sentirse intencionada. Víctor la acompañó en algunas de esas expediciones, quejándose todo el tiempo de lo exigente que era, pero Emily podía notar que lo disfrutaba. Sabes, la mayoría de la gente simplemente compra muebles nuevos y ya, comentó mientras ella pasaba la mano sobre una mesa de roble envejecido, evaluando su textura. Emily sonrió de lado. Quiero que la gente se sienta como en casa cuando entre. Víctor sacudió la cabeza, pero no pudo ocultar su diversión. Te estás convirtiendo en una verdadera empresaria, Anderson. Y en ese momento, Emily lo comprendió. Lo era. No solo estaba trabajando por un sueño. Ya lo estaba viviendo. Cuando el espacio empezó a tomar forma, dirigió su atención a lo más importante, la comida. Pasó noche tras noche perfeccionando su menú. No quería ofrecer pasteles genéricos que pudieran encontrarse en cualquier cafetería. Cada producto debía contar una historia, tener un propósito. Experimentó con sabores, llenando su pequeño departamento con el aroma del azúcar caramelizada, la mantequilla derretida y las almendras tostadas. Hubo noches frustrantes en las que recetas que debían funcionar fracasaban estrepitosamente, dejándola fregando charolas cubiertas de azúcar quemada a las 2 de la madrugada. Pero no se rindió. Porque esta vez, todo esto era suyo. Pero luego hubo noches en las que todo encajó. Una noche, después de semanas de prueba y error, ella sacó una bandeja de croissants del horno. Eran hojaldrados, dorados y rellenos de crema de vainilla. Sus superficies estaban ligeramente caramelizadas, creando un crujido delicado con cada bocado. Dudó antes de probar el primero, dejando que los sabores se fundieran. El contraste entre la masa crujiente y la crema suave estaba perfectamente equilibrado. Era su creación, la que definiría su panadería. A la mañana siguiente, llevó un note a la tienda de Víctor y los colocó en el mostrador sin decir una palabra. Víctor alzó una ceja, tomó uno y lo inspeccionó. Dio un mordisco, masticando pensativo mientras ella lo observaba nerviosa. Luego sonrió con una mueca. Maldita sea, Anderson, dijo, terminándoselo. Me vas a hacer quedar mal. Una oleada de alivio y orgullo la invadió. Esa era toda la validación que necesitaba. Con el menú finalizado,
La panadería casi terminada y el contrato de arrendamiento oficialmente firmado, el último paso era formar el equipo. Quería crear un ambiente en el que la gente realmente disfrutara trabajar, donde sintieran que eran parte de algo, no solo fichando la entrada y salida por un sueldo. Pasó una semana entera entrevistando posibles empleados, eligiendo con cuidado, buscando personas que compartieran su visión. La primera en ser contratada fue Sofía, nunca hubo dudas al respecto. Sofía había estado con ella desde el principio, apoyándola, animándola. La idea de abrir sin Sofía en el mostrador era impensable. Luego vino Daniel, un barista con una energía contagiosa, alguien que podía hacer que cualquiera se sintiera bienvenido en segundos. Finalmente, contrató a Lily, una asistente de pastelería con una pasión silenciosa por la repostería, alguien que le recordaba a sí misma en sus primeros días en la panadería de Víctor. Estaba llena de potencial y ansiosa por aprender. Con el equipo en su lugar, la panadería se sintió real de una manera que nunca antes lo había sido. La noche antes de la gran inauguración, Emily se quedó en medio del espacio ahora completamente transformado. Las mesas de madera estaban en su lugar, cada una con pequeños jarrones de flores frescas. Los mostradores brillaban bajo las luces cálidas. El aroma del pan recién horneado aún flotaba en el aire, aunque los hornos habían estado apagados durante horas. Podía escuchar el suave murmullo de la ciudad afuera, pero en el interior reinaba la calma. Mientras cerraba la tienda, Claire la llamó, su voz llena de emoción. ¿Estás lista?, preguntó. Emily exhaló, mirando a su alrededor. Sí, dijo en voz baja. Realmente lo estoy. Claire rió. Espero que sepas que espero un suministro de por vida de pasteles gratis. Emily sonrió. Solo si vienes a recogerlos en persona. Al terminar la llamada, se quedó afuera de su panadería, mirando el letrero por el que había luchado tanto. Su nombre estaba allí, no el de Williams, ni el de nadie más. Solo el suyo. Había construido algo desde la nada y, mañana, las puertas se abrirían. Mañana comenzaría su legado. El sol apenas había salido cuando Emily llegó a su panadería, pero la ciudad ya despertaba a su alrededor. Se escuchaba el zumbido distante del tráfico, el ocasional ladrido de un perro paseando con su dueño, los murmullos de los madrugadores dirigiéndose al trabajo. Era la sinfonía silenciosa de un nuevo comienzo. Se quedó afuera por un momento, observando el letrero sobre la puerta. Su nombre estaba escrito en una elegante caligrafía. Su nombre. Seguía pareciendo irreal la idea de que ese lugar le perteneciera. No a William, no a alguien que dictara su valor. Era suyo, construido desde cero con nada más que resistencia, pasión y la creencia de que era capaz de mucho más de lo que nadie jamás le había reconocido. Respirando hondo, desbloqueó la puerta y entró. El aroma del café recién hecho y la vainilla del último lote de prueba de la noche flotaba en el aire, llenando el espacio con calidez. Todo estaba en su lugar, las mesas listas, los pasteles preparados, la máquina de espresso brillando bajo la suave luz de la mañana. Pasó la mano por el mostrador, sintiendo la madera lisa bajo su palma. Meses atrás, no tenía nada. Ni hogar, ni dinero, ni dirección. Y ahora, estaba a punto de abrir las puertas de su negocio, lista para atender a sus primeros clientes. Sofía llegó poco después, entrando con una sonrisa y 2 cafés en la mano. No creerás que te dejaría empezar tu primer día sin cafeína, ¿verdad? Emily rió, tomando la taza con gratitud. Eres mi salvadora. Emily miró a su alrededor en la panadería. Maldición, realmente lo lograste. Emily exhaló, sacudiendo la cabeza. Sí, supongo que sí. Poco después, Daniel y Lily llegaron, ambos rebosantes de emoción. Inmediatamente se pusieron a trabajar, haciendo los últimos ajustes en la vitrina, organizando la estación de baristas y revisando los primeros pedidos. A medida que se acercaba la hora de apertura, una energía nerviosa se instaló en el pecho de Emily.
¿Y si nadie venía? ¿Y si todo ese esfuerzo había sido en vano? Pero entonces, minutos antes de abrir las puertas, miró afuera y su corazón se detuvo. Había una fila. Un pequeño grupo de personas se había reunido afuera, abrigados con sus chaquetas, conversando entre ellos, esperando. Algunos eran desconocidos, atraídos por el aroma del pan recién horneado que flotaba en el aire. Otros eran amigos, personas que había conocido en los últimos meses, gente que había seguido su viaje y quería ser parte de él. Y cerca del frente de la fila estaba Clyde. Emily presionó sus labios, abrumada por la emoción. Su hermana captó su mirada a través de la ventana y sonrió con picardía, levantando una mano a modo de saludo. Sofía le dio un codazo. Te lo dije, están aquí por ti. Emily tragó con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Esto estaba ocurriendo de verdad. Respiró hondo, alisó el frente de su delantal y caminó hacia la puerta. Era el momento que había estado esperando. Giró el cartel de cerrado a abierto, luego destrabó la puerta y los dejó entrar. Las siguientes horas fueron un torbellino de movimiento, risas y el embriagador ritmo del éxito. La panadería se llenó de vida. El sonido de la máquina de espresso vaporizando leche, el tintineo de la caja registradora, los cálidos saludos intercambiados entre los clientes. Sofía atendía el mostrador con facilidad, tomando pedidos con su encanto habitual. Daniel preparaba cada café con precisión, sus movimientos rápidos y fluidos. Lily se movía por la cocina como si hubiera estado haciéndolo toda su vida, sus manos cubiertas de harina mientras sacaba pasteles recién horneados del horno. Y Emily estaba en todas partes. Atendiendo a los clientes, asegurándose de que los pasteles fueran perfectos, garantizando que cada persona que cruzara su puerta se sintiera bienvenida. Una hora después, Clyde finalmente llegó al mostrador, cruzada de brazos con una expresión divertida. Entonces, ¿tengo mi suministro de pasteles gratis de por vida o tengo que hacer un pedido como todos los demás? Emily sonrió con picardía. Solo si promete seguir viniendo. Clyde se inclinó sobre el mostrador y le apretó la mano. Lo lograste, Sam. Y nunca he estado más orgullosa. Las palabras la golpearon como una ola, pero en lugar de derribarla, la elevaron. Ya no era solo la exesposa de alguien. Ya no era solo una mujer que había sido abandonada. Era Emily Anderson. Empresaria. Panadera. Sobreviviente. Al mediodía, la panadería estaba abarrotada. La fila se extendía hasta la calle. Los pasteles se vendían más rápido de lo que podían reponerlos. En algún momento, Víctor apareció, cruzado de brazos mientras observaba el lugar con una sonrisa socarrona. Bueno, Anderson, dijo al llegar al mostrador. Lo admito, no lo arruinaste. Emily rió, negando con la cabeza. Un gran halago viniendo de ti. Víctor se inclinó ligeramente, bajando la voz. Estoy orgulloso de ti, niña. Te lo mereces. Emily sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, él señaló la vitrina de pasteles. Ahora, dame uno de esos croissants antes de que se agoten. El día transcurrió en un torbellino. Y cuando el último cliente se fue y ella cerró con llave la puerta, supo que todo había valido la pena. Emily finalmente dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo habían logrado. Su equipo vitoreó, la mezcla de agotamiento y alegría en partes iguales. Sofía se dejó caer en una silla. Eso fue una locura, dijo Daniel mientras estiraba los brazos. Y mañana lo haremos todo de nuevo. Lily sonrió. No puedo esperar. Emily se quedó en el centro de la panadería, mirando el espacio lleno de vida, lleno de sus sueños hechos realidad. Ella había construido esto, y era solo el comienzo. Los días posteriores a la gran apertura de Emily's Bakery fueron un torbellino de agotamiento, emoción y algo que no había sentido en años, realización. Cada mañana,
Antes de que el sol siquiera asomara, ya estaba dentro, estirando masa fresca, midiendo ingredientes con precisión y asegurándose de que todo fuera perfecto antes de que el primer cliente cruzara la puerta. La noticia se esparció rápido. Para el final de la primera semana, la panadería ya estaba desarrollando una reputación. Los clientes regresaban no solo por los pasteles, sino por la atmósfera, la calidez del lugar. El aire estaba impregnado con el aroma invitante de vainilla y caramelo, el suave murmullo de conversaciones mezclándose con el ocasional tintineo de tazas contra los platillos. Era exactamente como Emily lo había imaginado. Observó a Sofía saludando a los clientes habituales como viejos amigos, a Daniel perfeccionando cada capuchino con una facilidad ensayada, a Lily moviéndose por la cocina con pasión evidente en cada pastel que creaba. Y Emily. Emily estaba viva. Había pasado años viviendo a la sombra de William, confinada al papel de esposa perfecta, una mujer que existía solo para apoyar el éxito de alguien más. Ahora, estaba en pie por sí misma, creando algo que le pertenecía, algo que nadie podía quitarle. Pero con el éxito llegó la presión. La demanda crecía más rápido de lo que había anticipado. Los suministros tenían que reponerse constantemente y en ocasiones temía que estuvieran avanzando demasiado rápido. ¿Cómo es que la gente ya nos conoce tan rápido?, preguntó Emily una tarde mientras Sofía limpiaba el mostrador entre oleadas de clientes. Sofía sonrió con picardía, lanzando su trapo sobre el hombro. Resulta que a la gente le encanta hablar de comida. ¿Y recuerdas a la influencer que vino el día de la inauguración? Publicó un video sobre nosotros. Ya tiene 20,000 vistas. Los ojos de Emily se abrieron de sorpresa. ¿20,000? Sofía asintió. Y sigue subiendo. Oficialmente somos algo grande, jefa. Emily exhaló, pasándose una mano por el cabello. Había soñado con el éxito, pero este nivel de crecimiento, tan rápido, era abrumador. No quería fracasar. No podía fracasar. Esa noche, después de que el último cliente se hubiera ido y las puertas estuvieran cerradas, se sentó en una de las mesas vacías, revisando los números, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No lo sobrepienses, la voz de Víctor interrumpió sus pensamientos. Emily alzó la vista y lo vio apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, con una expresión que parecía conocerla mejor de lo que ella admitiría. Suspiró. Solo quiero asegurarme de no arruinarlo. Víctor se acercó, sacando una silla frente a ella. No lo harás. Pero te vas a quemar si no te das un respiro. Emily frunció el ceño. No puedo darme el lujo de ir más despacio. Víctor la observó por un momento antes de sacudir la cabeza. Escucha, Anderson. Tú construiste esto. Lo hiciste realidad. Pero ahora tienes que confiar en ello. Tienes un equipo sólido. Déjalos hacer su trabajo. No tienes que hacerlo todo sola. Emily quiso discutir, decirle que tenía que estar en control, que no podía dejar escapar ni el más mínimo detalle. Pero, en el fondo, sabía que él tenía razón. Había pasado tanto tiempo demostrando que podía lograr lo que no se había detenido a pensar que vendría después. A la mañana siguiente tomó una decisión. En lugar de supervisar cada detalle, delegó más responsabilidades. Le dio a Sofía mayor control sobre la atención al cliente, dejó que Daniel manejara más la parte del café, confió en Lily para experimentar con nuevas recetas. Al principio, se sintió extraño dar un paso atrás. Pero al final de la semana, se dio cuenta de algo, la panadería no se derrumbaba sin que ella controlara cada aspecto. Prosperaba. Y, por primera vez, se permitió respirar. Pero justo cuando todo parecía encajar en su lugar, el pasado llamó a su puerta. Era tarde en la noche cuando lo vio. Acababa de salir para cerrar con llave cuando captó la figura familiar al otro lado de la calle. William. El aliento se le atascó en la garganta. Se veía diferente. La confianza,
la arrogancia, habían desaparecido. Su traje, antes impecable, ahora estaba ligeramente arrugado. Su postura era incierta, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. Emily se quedó congelada por un momento antes de obligarse a respirar. Ya no era la misma mujer a la que él había abandonado. Y él ya no era el hombre que alguna vez controló su mundo. Lentamente, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Emily, dijo William, su voz más baja de lo que ella recordaba. Ella inclinó la cabeza. William. Un silencio denso se extendió entre ellos, cargado de historia no dicha. He oído hablar de tu panadería. Él lo admitió. Vaciló, apartando la mirada por un momento. Quería verlo. Emily cruzó los brazos, estudiándolo. ¿Por qué? Exhaló, sacudiendo la cabeza. No lo sé. Ella esperó, pero él no dijo nada más. Se veía perdido, como un hombre que había construido su identidad sobre el poder y la riqueza, solo para encontrarse ahora sin ninguno de los dos. Emily había pasado tanto tiempo pensando en lo que diría si alguna vez lo volvía a ver. ¿Le reclamaría? ¿Le haría sentir el dolor que él le había causado? ¿Se regocijaría al verlo en su punto más bajo? Pero ahora, de pie frente al hombre que una vez la había roto, no sintió nada. No había ira, ni resentimiento, solo claridad. Había sobrevivido sin él. Había construido algo mejor de lo que él jamás podría haberle dado. Y no necesitaba un cierre de su parte, porque ya lo había encontrado dentro de sí misma. Se irguió. Debo irme. Tengo un negocio que atender. William pareció querer decir algo más, pero no lo hizo. ¿Y Emily? Emily simplemente se dio la vuelta, regresó a su panadería y no miró atrás. El encuentro con William debería haber permanecido en su mente, debería haberla atormentado como lo hacía su voz en el pasado. Pero no lo hizo. Esperaba sentir algo, ira, tristeza, quizá un atisbo de lástima. En cambio, no sintió nada. Era como si hubiera hablado con un fantasma, un vestigio de un pasado que ya no tenía ningún poder sobre ella. Y fue en ese momento cuando supo que realmente había ganado. No en la forma en la que William siempre había medido el éxito, con dinero, poder o control. No. Ella había ganado porque se había reconstruido a sí misma. Había creado una nueva vida, una en la que no era un accesorio del ego de un hombre, ni el pensamiento secundario de nadie. Ahora era una mujer que había forjado su propio futuro con sus propias manos. Y ahora, de pie dentro de su panadería, rodeada por el aroma cálido del pan recién horneado, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas de café, sintió algo aún más grande que la victoria. Sintió paz. La prisa de la mañana ya había comenzado cuando Emily entró. Daniel estaba detrás del mostrador, preparando expresos con destreza, mientras Sofía se movía con facilidad entre la multitud, tomando pedidos y haciendo bromas que sacaban sonrisas a los clientes. En la cocina, Lily estaba completamente en su elemento, con las manos cubiertas de harina mientras rellenaba con precisión una nueva tanda de éclairs. Emily lo absorbió todo, sintiendo una oleada de orgullo silencioso en su pecho. Esto era más que un negocio. Era un hogar. Necesitamos más croissants de almendra, llamó Sofía desde el frente, ya equilibrando una bandeja de lates con una mano. En eso estoy. Emily se arremangó, sumergiéndose en el ritmo de la cocina como si fuera algo natural. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de movimiento, amasando masa, enrollando pasteles, atendiendo a los clientes. Apenas tuvo tiempo para respirar. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. La panadería estaba viva, prosperando, llena de personas que ya la habían convertido en parte de su rutina. Ahora había clientes habituales. La señora Rodríguez, que siempre venía por un capuchino y un panecillo de frambuesa. La joven pareja que se sentaba junto a la ventana cada sábado por la mañana, sumidos en una conversación tranquila mientras compartían un pastel.
El estudiante universitario agotado que llegaba a la misma hora cada noche, con su portátil en la mano, siempre pidiendo el café más fuerte del menú. Los conocía por su nombre, por sus hábitos, por la manera en que pertenecían a este lugar. Esto era lo que había soñado. A media tarde, Claire entró con sus gafas de sol sobre la cabeza y una sonrisa burlona en los labios. A ver si este lugar sigue en pie, bromeó, apoyándose en el mostrador. Emily puso los ojos en blanco. Apenas. Ha sido un caos toda la mañana. Claire echó un vistazo alrededor. Pero del tipo bueno, ¿verdad? Emily exhaló y asintió. El mejor. Claire la observó por un momento antes de inclinar la cabeza. ¿Y ahora qué sigue? Emily frunció el ceño. ¿Qué? Claire sonrió. ¿Crees que esto es todo? Ya lo lograste, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Emily dudó, recorriendo con la mirada la panadería. Nunca había pensado más allá de este momento, más allá de construir algo que perdurara. Pero ahora que lo había hecho, una nueva idea apareció en su mente. ¿Podría expandirse? ¿Podría hacer crecer esto aún más? La idea ya no le daba miedo, un paso a la vez, Claire, dijo finalmente. Pero su mente ya estaba trabajando. El día pasó volando y, cuando cerraron por la noche, Emily estaba exhausta. Pero era una fatiga que se sentía merecida. Su equipo se desplomó en las sillas, suspirando aliviados. Sofía estiró los brazos sobre su cabeza. Creo que hoy batimos un récord. Daniel se recostó, pasándose una mano por la cara. Estoy bastante seguro de que preparé al menos 100 lattes. Lily solo sonrió mientras hojeaba un cuaderno lleno de ideas de recetas. Emily los miró, sintiendo un cálido orgullo en el pecho. No eran solo empleados. Eran familia. Mientras los demás se despedían y se iban a casa, Emily se quedó en la panadería, pasando los dedos sobre la superficie lisa del mostrador. El lugar estaba en silencio ahora, pero el aire aún llevaba rastros de canela y espresso. Pensó en la mujer que había sido. La que vivía en una casa tan grande que nunca se sintió como un hogar. La que dejó que alguien más definiera su valor. La que alguna vez creyó que no era capaz de nada más. Y luego pensó en la mujer que era ahora. Resiliente. Fuerte. Independiente. No era la esposa de alguien. No era el error de nadie. Era Emily Anderson. Y había construido una vida que le pertenecía por completo. Mañana se despertaría antes del amanecer, amasaría la masa fresca y lo haría todo de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y esto era solo el comienzo.